Bienvenidos alumnos y alumnas, mi nombre es Alexander Gerena y en este espacio vamos a hablar de comprensión lectora, estrategias y consejos para que mejoren su nivel y puedan ser lectores competentes. Pero bueno, comencemos primero diciendo qué es comprensión lectora. Comprensión lectora no es otra cosa que entender lo que se lee. ¿Y cómo hacemos para llegar a eso? Hay que superar unos niveles que tiene la comprensión lectora. Aquí vamos a tocar tres nada más. Es el literal, el inferencial y el crítico intertextual. Hay otros más, pero no vamos a tocar sino tres. Ustedes están viendo el esquema que se realizó para explicar este tema. Y vemos los niveles, que son los que acabamos de mencionar. El primero es el literal. ¿Qué se pretende con literal? Que la persona logre extraer información explícita. ¿Qué es explícita? Que está ahí en el texto, no hay que buscarla ni inferirla. Entonces, esa información la encuentran fácil. Esto lo empezamos a hacer desde que empezamos el proceso decodificador. Ese proceso lo empezamos una vez ya sabemos leer mamá, M con la ma, NA. Empezamos esto. ¿Y qué se logra en este nivel? Se logra sacar ideas principales, secundarias, se logra identificar partes del texto, personajes. Ya, una vez agotamos este proceso, encontramos el inferencial. El inferencial ya exige un poco más de los alumnos. Entonces, ya ellos deben estar en capacidad de hacer hipótesis y conjeturas. Tienen la capacidad de integrar los conocimientos que traían del tema con los conocimientos que están leyendo, que están adquiriendo, para generar un nuevo conocimiento. Predecir el sentido de la lectura, identificar las fuentes, las fortalezas de la lectura, las ideas fuertes, inferir la secuencia lógica, interpretar el lenguaje figurativo. Ese lenguaje es aquel, por lo menos cuando le dicen a uno que tira la piedra y esconde la mano, es porque el autor quiere decir algo con eso, no es realmente lo que literalmente se está diciendo. Finalmente, cuando usted logra atravesar ese segundo nivel, llega al crítico intertextual. Este nivel, usted está en capacidad de hacer juicios y valoraciones de una lectura argumentando, claro está. Entonces, aquí usted puede determinar la validez o no de un argumento que se ha expuesto, la apropiación de cada uno de las partes del texto, el rechazo o la aceptación de lo que se dice en el texto, de acuerdo a sus criterios, a sus conocimientos, a sus capacidades y a sus competencias, y un juicio de valores. Entonces, ya este nivel es mucho más avanzado. Veamos un ejemplo. Un ejemplo, esta lectura tiene que ver con la investigación, tema que ustedes manejan constantemente. Habla de la pregunta problema, de los conocimientos y cuáles son nuevos y cuáles no. Es una lectura interesante para que poco a poco la lean. Ustedes pueden pausar el video y leerla detenidamente. Pero aquí vamos a mirar son el tipo de preguntas. El tipo de preguntas que estamos trabajando son del nivel literal, por lo menos una pregunta sobre esa lectura del nivel literal es: de las siguientes, ¿cuál es la afirmación principal? Nótese que aquí ya hay vocabulario que cuando decimos afirmación principal es la idea principal de lo que expone el autor. Y también pueden ver que está resaltado en rojo, porque esto lo encontramos fácilmente en la lectura sin tener que sacar conclusiones ni razonamientos. Aquí está respondida, resaltado en rojo la respuesta, y además de eso está la solución argumentando la respuesta. Segundo, una pregunta de tipo inferencial puede ser: ¿qué título le colocaría al texto en referencia al que estamos viendo? En este caso se resalta la respuesta, que es problema de investigación, pero también se da el argumento y la solución. ¿Por qué se determina? Y aquí sí el lector no solamente encuentra la respuesta en la lectura, tiene que pensarla, tiene que inferirla, tiene que entender el texto para poder determinar más o menos cuál sería el título coherente con la lectura. Y por último, vamos a ver el nivel crítico intertextual. Esta pregunta número 4 es la 4 porque se omitieron algunas que no pensamos no eran relevantes.
Y dice, si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo que se afirma, se podría deducir que, niños y jóvenes, ahí ustedes tienen que no solamente leer y entender la lectura, sino tienen que mirar cuál es la postura que tenía el autor frente a esa lectura. Y también tienen que razonar sobre cuál sería lo contrario a esa postura que el autor está proponiendo. Por eso este nivel es el más avanzado. Entonces, también tiene su resaltada la respuesta, pero también se les da la indicación de por qué se toma la respuesta. Igual que la referencia de donde se tomaron el texto. La bibliografía de los términos que hemos tomado prestados, respetando los derechos de autor. Bueno, ¿y cómo logramos este nivel? Muy bien, esa es la segunda parte que vamos a trabajar. ¿Cómo logramos ese nivel? Entonces, les hablábamos de estrategias, ¿no? Aquí están, las estrategias de comprensión lectora son las que vamos a trabajar acá. Entonces, la proposición para ayudarles, para que se les facilite, es que ustedes trabajen 3 momentos. Un momento antes, un momento durante y un momento después de la lectura. Sea cual sea. Miremos el momento antes de la lectura. ¿Qué debemos hacer antes de la lectura? Primero, lo primero que debemos hacer es una exploración rápida. ¿Cómo lo hacemos? Pues leyendo títulos, subtítulos, palabras en negrillas, fotos, imágenes, todo lo que nos aporte rápidamente una información. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para predecir de qué se trata el texto, para indagar los conocimientos que tenemos del texto y algo muy importante, identificar la estructura del texto. Hay textos líricos y hay textos narrativos. Los líricos están escritos en verso y esos son la poesía, las retahílas, las rimas y las canciones que a todo momento ustedes cantan. Ese es un tipo de texto. Pero también hay otra estructura, que es la narración, y esa está escrita en prosa, si se acuerdan. Y prosa quiere decir que es de corrido, son narraciones, como su nombre lo dice. En ello encontramos también narraciones como el cuento, la novela, pero también de tipo literario, que son para disfrutar, para el placer lector, pero también encontramos académico o informativo, que nos aportan información, como académico como el caso e informativo como el caso de la lectura anterior. Una vez lleguemos acá, sabemos si el texto nos interesa o no nos interesa. Y si nos interesa, tenemos que saber cuál es el objetivo, qué pretendo con esa lectura. Para poder agotar los puntos anteriores, necesitamos desarrollar unas habilidades. Y las habilidades se desarrollan con la práctica. ¿Cuáles son? Anticipación de palabras, captación de palabras rápidamente, concentración. Y yo diría que atención también. Luego de esto pasamos al segundo momento, cuando ya estamos en la lectura. Durante la lectura, mentalmente nosotros tenemos que tener la capacidad de hacernos preguntas como, ¿cómo se hacen preguntas como? Identifico aspectos relevantes de un texto al inicio, luego y al final de la lectura. En cada una de las partes usted debe ir identificando lo más importante. También debe ir anticipando qué pasará a continuación en el siguiente párrafo, en la siguiente línea. También debe irse preguntando, ¿conozco las palabras que se emplean? Eso es muy clave. Si usted no maneja el vocabulario, ármese de un diccionario digital como la Real Academia. Hay muchas páginas que dan definición en la internet, o un diccionario didáctico. Porque si no entiende el significado de las palabras, no va a entender completamente la lectura. También debe saber cuál es la idea principal de la lectura en las secundarias. Además, ¿por qué se dice alguna afirmación? ¿Para qué? Para usted desarrollar esto debe tener unas habilidades. ¿Cómo cuáles? Centrar la atención y concentración, hacer anticipación y captación rápida de palabras y ejercitar la memoria operativa a corto plazo. Esa memoria operativa se refiere a que si usted lee un párrafo y lee el siguiente, usted va acumulando esa información y la va relacionando con cada nueva información que va leyendo, que va adquiriendo, para que vaya armando la estructura, el contenido,
la comprensión de esa lectura. Y nótese, que en cada una de ellas se habla de atención y concentración. Después de la lectura, usted también se hace unas preguntas, tales como, ¿qué entendí? ¿Puedo expresar la idea principal y secundaria del texto? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Es posible comentar con alguien el contenido, su juicio argumentado del texto? Perdón, y su juicio argumentado del texto. Esto quiere decir que si usted tiene la oportunidad, eso es más un consejo. Si usted tiene alguien con quien comentar el texto, excelente. Si le puede explicar el texto, si esa persona le hace una pregunta y usted tiene la capacidad de contestarla con seguridad, con argumentos, quiere decir que va por buen camino en la comprensión del texto, lo entendió. Hay unas formas de saber de medir si entendimos o no el texto. Por lo menos hacer esquemas como el que vimos al principio, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. Esos son muy parecidos. ¿Qué diferencia hay entre el resumen y la síntesis? Pues el resumen es recoger palabras claves, ideas principales, secundarias del texto, mientras que la síntesis es colocar de su propio pensamiento lo que entendió del texto que leyó. Son muy parecidas, pero un poco diferentes. Y por último, pues igual que todas, hay que desarrollar unas competencias, unas habilidades. ¿Como cuál? Centrar la atención y la concentración, interpretar expresiones que incluyen lenguaje figurado. Primero, en todas ustedes se dieron cuenta que la concentración es importante y la atención, porque si no tiene concentración y atención, no va a hilar una cosa con otra. Y la expresión del lenguaje figurado era lo que hablábamos. Si alguien tira la piedra y esconde la mano, no es que el autor siempre quiera decir eso literal, es que está diciendo eso para referirse a una situación con la cual puede ilustrar, que se puede ilustrar con ese dicho. Ok, hasta aquí es más o menos los consejos y las estrategias que les podemos brindar. Último consejo, mire, la comprensión lectora, jóvenes y jovencitas, se hace con la práctica. Entre más se lee, mayores niveles de comprensión se obtienen. Si usted tiene un texto, léalo una vez y entiende algo. Léalo por 2 veces y entiende más. Y si lo lee una tercera, seguramente que va a profundizar en el conocimiento de esa lectura. Esas competencias, esas habilidades se desarrollan leyendo. Y espero que estos consejos les sirvan y les aporten para mejorar sus competencias y sus desempeños en las diferentes áreas. Muchas gracias y espero en otra oportunidad verlos.